Mateo capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La semana pasada les propuse una mini tesis. Decía: así como Juan el Bautista preparó el camino de Jesús en la primera venida de Jesús, promoviendo corazones arrepentidos, así nosotros hoy somos los Juan el Bautista de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo en el sentido de el Cristo que quiere venir a los corazones de los elegidos, en cualquier momento que Él soberanamente decida venir. Entonces nosotros hoy, así como Juan el Bautista, a través del llamado al arrepentimiento, preparaba el camino a Jesús, de la misma manera nosotros hoy, a través del llamado al arrepentimiento, preparamos el camino para que Jesús llegue a la vida de una persona. ¿Qué implica para nosotros hoy tener esa función? ¿Qué implica para nosotros hoy ser los heraldos del Rey, los que le preparan el camino? Basándonos en el pasaje, ¿qué implicó para Juan? Lo que implicó para Juan va a ser, por ende, lo que implica para nosotros. ¿Qué implica para nosotros ser los Juan el Bautista? Entonces, cuando nosotros miramos el texto de Juan el Bautista, el que hemos leído, pero también el que leímos hace 1 o 2 domingos atrás, que leímos la historia de Juan el Bautista, pero ampliada. Leímos la parte del nacimiento, la promesa, el padre, la madre de Juan el Bautista, el ángel, el padre que se queda mudo. Sí, habíamos leído eso como para tener un contexto de la historia de Juan el Bautista. ¿Qué implica para nosotros? Lo que implicó para Juan el Bautista. Número 1, nosotros tenemos que presentarnos ante el mundo de la misma manera que se presentó Juan el Bautista. Ese era el punto 1, el encabezado número 1. Lo segundo que implica, según se desprende del pasaje, para nosotros ser los Juanes el Bautista de hoy, lo segundo que implica es que tenemos que dar el mismo mensaje que Juan el Bautista dio. No solamente nos tenemos que presentar de la misma manera que Juan, sino que tenemos que hablar el mismo mensaje que Juan habló. Estaríamos refiriéndonos en principio al arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el mensaje de Juan era ese en palabras, pero después él lo respaldaba con el punto 1, con cómo se presentaba. La manera en la que él se presentaba respaldaba el mensaje que él daba. El punto 3 de lo que implica para nosotros ser los Juanes el Bautista de hoy es que debemos enfrentarnos activamente a los mismos peligros que se enfrentó Juan. Y ese punto 3, que debemos enfrentarnos activamente a los mismos peligros que se enfrentó Juan, tenía 2 subpuntos, un subpunto A y un subpunto B. Yo, por una cuestión didáctica nada más, le había puesto que los peligros a los que se enfrentó Juan tenían 2 puntos de partida, 2 orígenes, 2 proveniencias. Una proveniencia externa y una proveniencia interna. O sea, el peligro A que se presentó Juan es un peligro que le vino de los de afuera, no de los religiosos, no de los cristianos de la época. Le vino de Herodes y su, si se quiere, esposa. Todos sabemos que Juan fue decapitado por un complot, fue decapitado. Entonces ese sería el peligro externo, la persecución que viene de los de afuera. Por otro lado, el punto B es el interno. ¿Interno en qué sentido? La persecución que viene de los que supuestamente son los de adentro, los que supuestamente están con nosotros. En este caso serían los líderes judíos, que tampoco lo querían mucho a Juan. Lo vemos a partir del versículo 7. Para organizarnos vamos a decir que nosotros la semana pasada vimos el punto 1. Vimos cómo se presentaba Juan el Bautista. Entonces yo ahora les voy a pedir que, a título de recordar un poco y que ustedes me ayuden, según sus anotaciones, a recordar qué dijimos la semana pasada sobre cómo se presentaba Juan el Bautista. Primero leímos Números capítulo 6. Juan había hecho un voto que era el voto nazareo, que era la forma que tenía cualquier persona que no pertenecía a la tribu de los levitas o a la tribu sacerdotal, pero quería dedicar un servicio, dedicar parte de su vida o toda su vida para un servicio especial a Dios. Eso estaba reservado específicamente para una de las 12 tribus, que eran los levitas. Pero si alguna persona, incluso mujer,
que quería hacer un servicio especial a Dios y no pertenecía a esa tribu, o sea, no le correspondía, digamos, existía ese salvoconducto, esa veta, que era el voto nazareo. Maravilla significa la palabra voto en el sentido de que era algo, no una maravilla en el sentido de que era algo totalmente llamativo, sino que era algo fuera de lo común, porque claro, no era muy común. La persona se separaba, ¿de qué se separaba? Se separaba de la vida normal de un ser humano ordinario, digamos, un ser humano ordinario en el sentido de un ser humano común. Se separaba de esa vida para dedicarse a ese voto. Entonces, por ejemplo, todos recordamos a Samuel, que Ana no podía tener hijo, y entonces pidió a Dios un hijo, Dios le contestó y Ana le dijo, como me contestaste y me vas a dar un hijo, yo te voy a dar mi hijo a vos. Entonces después Ana lo consagró y lo llevó a vivir en el templo. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien la historia? Lo llevó a vivir en el templo y lo consagró y el pibe vivió en el templo y después de grande fue profeta. Entonces ahí tenemos el ejemplo de una persona que fue consagrada. ¿Qué más dijimos sobre cómo Juan se presentaba en público? La identidad de Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y en la otra versión dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con lo que nadie se alimenta y con lo que menos glamour tiene. Vivía en el desierto donde nadie quiere vivir, porque el desierto es un lugar de prueba, de sufrimiento, de castigo. Esto es nuevo, hermano, no lo dije la semana pasada. Juan en el desierto. Seamos inteligentes, hermano. Vayámonos 2000 años para atrás. Parémonos en el medio de Judea, miremos a los judíos a la cara y digámosle, el camino para encontrarte con tu Mesías empieza en el desierto. Pero vos pensá en la mentalidad de un judío cuando vos le decís la palabra desierto. Y ellos tienen una identidad muy fuerte, porque su identidad ha sido forjada a través de las experiencias que ellos han tenido a lo largo de su historia con su Dios salvándolos, castigándolos, volviéndolos de vuelta a restaurar. Si uno estudia la historia judía, yo sé que muchos de ustedes la tienen clarísima con eso, va a ver que la historia judía, la historia de Israel con su Dios, es una historia muy intensa. Pero una de las partes más intensas de la historia judía es el desierto. Entraron en el desierto, ellos tuvieron 40 años. El pueblo que todavía no era el Estado de Israel, el pueblo que salió de Egipto, se quedó en el desierto. El abono de la península de Sinaí son los cuerpos de los judíos. Y Juan se va a vivir al desierto. ¿Ves cómo Juan se presenta al mundo? ¿Te das cuenta que toda su vida es un mensaje? Hermano, Juan y Jesús no fueron por el canal de la religión de la época. Fueron por el canal que más irritaba a la religión de la época. Se presentaron de manera que irritara. No digo que ese era su objetivo principal, pero como efecto secundario de la forma en la que ellos se presentaban, estaba el hecho de que ellos irritaban a lo que en esa época debía ser lo que guiaba a las personas a Dios. Por eso a Jesús lo mataron, porque a Jesús lo mató no los romanos. Los romanos fue la herramienta. Los que mataron a Jesús fue los que debían guiar a la gente a Jesús. ¿Saben por qué a Juan lo mató Herodes y no lo mataron, al igual que a Jesús, la religión de la época, que tendría que haber ido a apoyar a Juan en su empresa y decirle, así que vos sos el Elías prometido, que viene a anunciar el camino, la llegada del Mesías? Nosotros que somos la religión de esta época, que abogamos por volver la mirada de la gente a Dios, cuando te hemos visto, no solo que te hemos creído, sino que venimos a ponernos a disposición tuya para ver cómo podemos apoyar tu ministerio que viene de parte de Dios. Eso es lo que no le pasó a Juan. Pero a Juan lo mató el poder político, porque él denunció el pecado de una persona de la alta política. No lo mató la religión de la época. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera les importó. Ni siquiera les importó. Cuando lo vieron, no les importaba lo suficiente. Juan no lastimaba lo suficiente. Sí, hay un tipo, me imagino las charlas, ¿no? Las charlas intratemplo. Se enteraron muchachos ahí, que el Sanedrín, ¿no? Y las charlas de pasillo en el templo. Se enteraron que hay un tipo que anda bautizando, anda usando el bautismo de arrepentimiento que nosotros utilizamos para los prosélitos, o sea, para las personas no judías que se quieren convertir al judaísmo. Hay en Levítico 15:13, si quieren anótenlo, ahí es donde está el bautismo de arrepentimiento. Ahí está en el Antiguo Testamento la mención al bautismo que usaba Juan, que no es el mismo bautismo después del Nuevo Testamento.
No es el bautismo de Pablo, ¿sí? El bautismo de Juan es un bautismo del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con el bautismo de nosotros hoy. O sea, sí tiene que ver en realidad, pero no es lo mismo, digamos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, que era el bautismo que, según Levítico 13, usaban los judíos para cuando una persona no judía se quería convertir al judaísmo. Entonces, o cuando una persona estaba impura por distintos motivos, el rito de purificación que hacía era meterse en un estanque con agua. Entonces, volviendo a lo que decía recién, las charlas de pasillo en el templo por parte de los saduceos, fariseos, los escribas, bueno, y todo un montón de grupos que había ahí en el templo, de los cuales los principales eran los fariseos y los saduceos, habrán sido, me imagino yo, ¿se enteraron que hay un tipo allá, en el Jordán, en el desierto, donde nadie quiere ir, donde viven los chiflados, eso de los esenios creo que eran? Esa gente ascética que se va ahí, pero Juan no necesariamente vivía con ellos, Juan no era un esenio. Pero donde viven los chiflados, donde no va a juntar gente, donde nadie apuntaría en esa dirección, donde a nadie le llama la atención, hay un tipo que anda bautizando, el bautismo de purificación, el bautismo de arrepentimiento, todo mugroso, peludo, etc. Pasan unos días, se vuelve a dar una charla de pasillo en el templo y dice, che, ¿viste el tipo que me comentaste el otro día? Sí, vos sabés que me contaron que había un montón de gente, ¿eh? Me contaron que había cola de gente para bautizarse con él. No sé, fíjate. Bueno, vamos a hacer una cosa, dice uno de los líderes religiosos. Voy a ir a ver. Me voy a agarrar algunos más de los muchachos y nos vamos a hacer un viaje. Total, los viáticos los tenemos pagados. Entonces se montan en algún carretón de eso y se van. ¿Sí? Porque no era ahí en el patio trasero de Jerusalén. Había que salir de Jerusalén. Había que salir de las ciudades. Mauro, qué manera de inventar lo tuyo, ¿no, hermano? Versículo 5, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Y lo de las charlas de pasillo, Mauro, ¿dónde está en la Biblia? Cuando Juan vio, versículo 7, que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, ¿qué hacían los fariseos y los saduceos en el desierto habiendo salido de la ciudad? ¿Ustedes se piensan que a los fariseos y los saduceos les gustaba mucho ir al desierto? ¿Frecuentaban mucho el desierto? ¿O les gustaba más, según lo que dice la Biblia, estar en las grandes áreas urbanas haciendo ostentación de su religiosidad? Porque eso sí lo dice la Biblia. Entonces yo no me imagino a los fariseos de picnic en el desierto. Uy, mira, hay un tipo bautizando, vamos a ver, vamos a curiosear. No, se hicieron el viajecito. ¿Por qué se hicieron el viajecito? Hipótesis macarturiana. Hay un tipo que está juntando gente. Eso, escuchen hermano, eso le raspa los oídos a los religiosos. Porque el objetivo del religioso es juntar gente. Cuando hablo del religioso me refiero al religioso en el mal sentido de la palabra. No siempre la palabra religión o religioso tiene un uso negativo. En este caso sí, estoy usándola con su connotación negativa. ¿Cómo sabés que a los religiosos de la época les molestaba el que junta gente? Porque lo dice la Biblia. En Hechos, cuando lo llevan a Pedro y a Juan, Hechos capítulo 4, si no me equivoco, porque habían sanado al que estaba tirado en la puerta y los enjuician en el Sanedrín, se levanta uno de los 70, que era Gamaliel, si no me equivoco, y dice, a ver muchachos, paremos un poquito. Estamos enjuiciando a estos dos por lo que hicieron. Yo quiero dar mi opinión, dice Gamaliel, que supuestamente era un saduceo o un fariseo, no lo sé, supongo que un saduceo, porque el Sanedrín era el poder y el poder era de los saduceos, no de los fariseos. Dice, yo quiero dar mi opinión. ¿Se acuerdan de cuando se levantó ese otro falso profeta y empezó a predicar y juntó un montón de gente y estábamos todos preocupados? Y a los 4 meses, ¿qué pasó? Quedó en la nada. Y después se acuerdan, dice, cuando se levantó el otro, un tal Jesús, que no se refiere al Jesús nuestro, sino uno que había habido antes, y también empezó a decir que venía el fin del mundo, o que él era el Mesías, o no sé qué cosa, y un montón de gente lo siguió, y después ¿qué pasó? Se diluyó y no quedó en la nada. Entonces, la lógica que Gamaliel presenta en defensa de estos muchachos, porque los querían limpiar esa noche, como habían hecho con Jesús un mes y medio antes, limpiar, me refiero a limpiar, ¿no? El Sanedrín estaba apuntando a eso, a liquidar a Pedro y a Juan. Entonces Gamaliel se la ve venir y dice, a ver, no seamos tan mala gente, por lo menos disimulemos un poco, pospongamos la ejecución. ¿Cómo hago para bajarle un poco la temperatura a mis 69 compañeros? Voy a usar esta lógica. Muchachos, estos dos que están acá son como los anteriores. Van a bla, 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 van a juntar gente, en 4 meses no quedan nada.
Entonces, en vez de matarlo y quedar nosotros con las manos manchadas de sangre, dejémoslo correr nomás. Si esto en 4 meses queda en nada. ¿Por qué comento este pasaje? Por una información que nos da este pasaje, que es secundaria a lo que en realidad es el punto del pasaje. A ellos les importaba cuando había gente que acumulaba gente. Esa es la hipótesis macarturiana de por qué los fariseos fueron a visitar a Juan el Bautista. Porque juntaba gente, lo dijo Gamaliel. Perseguimos a los otros 2 porque juntaban gente. Después el punto del pasaje no es ese. Gamaliel no está hablando de eso. Está diciendo, si es de Dios lo que estos 2 tipos hacen, va a prosperar. Y si no es de Dios, va a quedar en la nada. Entonces nosotros observemos, no lo matemos esta noche, observemos. Si es de Dios, va a prosperar y nosotros nos vamos a haber salvado de no haber ejecutado a alguien que después demostró ser enviado por Dios, que fue lo que finalmente pasó. O sea que Gamaliel tuvo razón en realidad. Y salvó a los 69 compañeros y a él mismo de quedar con la mano manchada por haber hecho algo malo a esa persona que finalmente demostraron que eran enviados de Dios. Pero claro, la lógica de Gamaliel fue hacerle pensar a sus 69 compañeros que estos 2, Pedro y Juan, iban a ser igual que los otros 2 que habían aparecido antes, entonces que iban a quedar en la nada y que se iba a solucionar solo el tema, ¿sí? Cuando la gente los dejara de seguir. Pero el punto, ¿cuál era? ¿Por qué los estaban enjuiciando ahí? Porque Pedrito y Juan se fueron a sanar a un tipo a la puerta del templo. Y a ellos les molestaba la gente que junta gente, porque ellos querían juntar gente. El problema de lo religioso con Juan no era que Juan juntaba gente, sino que juntaba gente de la manera que la juntaba. El problema de los religiosos de la época no era que Juan solamente juntaba gente, ya vimos que a ellos les importaba la gente que junta gente, pero que la juntara de la manera que la juntaba. ¿Por qué eso tiene una enseñanza para nosotros hoy? Porque Juan juntaba gente con un método que no encajaba en la lógica de los religiosos de la época, que tenían otro método, que aparentemente era parecido, pero en realidad era totalmente diferente. Los religiosos de la época querían tener gente adentro del templo. ¿Por qué? Porque al templo vos venías a ofrecer sacrificios de todo tipo. Comiditas, pancitos, corderitos, animalitos, palomitas. Y todos esos sacrificios había que comprarlos. O traerlos o comprarlos. Y había que pagarlos con plata del templo, con la moneda del templo. Entonces, uno de los intereses principales que ellos tenían, entre varios intereses que tenían, era que adelante del templo había un mercado. ¿Y quiénes eran los dueños? Ellos, los saduceos. Entonces, ¿cómo yo hago para que venga mucha gente? Sencillo, sos pecador. Fíjate cómo se parece al mensaje de Juan el Bautista. Sos pecador, pero te vas a ir al infierno, ¿no? En ese tiempo la concepción del infierno era otra, pero el asunto es que sos pecador y estás mal. Ahora, la salvación entre tu estado actual de pecador y un estado más ventajoso para vos, el puente es el templo. Y adelante del templo tenés el mercado. Y detrás del mercado me tenés a mí. Juan el Bautista viene y dice lo mismo. Sos pecador. El reino de los cielos se está acercando. Tenés un problema. Y la solución para que pases del punto A al punto B, punto desventajoso, soy pecador a punto de ser consumido, punto B, solucioné el problema, puedo estar tranquilo. La solución es el arrepentimiento. Entonces, los líderes religiosos dicen, a ver, yo le ofrezco a la gente un plan en el que ellos pueden seguir con sus pecados privados. No necesitan arrepentirse. Simplemente necesitan venir al templo, comprarme una palomita, cambiar primero, lo cual ya me deja una ganancia cuando van a la casa de cambio a cambiar, porque los reviento con el precio del dólar. Una vez que compran los dólares, me compran la palomita, después van, se la entregan al sacerdote, el sacerdote hace todo, ellos miran, y después se van a su casa y siguen pecando. Sería algo así como vos venís, das el diezmo, entonces después podés seguir pecando egoístamente con el otro 90%. Total, vos, vieron que yo siempre digo eso, vos ya con el diezmo compraste la posibilidad de usar carnalmente el otro 90%. Pero como ya lo tenés pagado, podés hacer lo que quieras con el 90% y no usarlo para la gloria de Dios, porque vos ya compraste esa posibilidad. Eso es lo que nosotros ofrecemos, decían los líderes religiosos. Nadie se mete en las cuestiones internas de las personas. Cuando la gente venía al templo, nadie le preguntaba, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Qué estás mirando en internet? Nadie te preguntaba eso. Te preguntaban, ¿qué moneda tenés? Tal, bueno, tanto te sale. ¿Qué paloma va a llevar? Tanto te sale. Eso es lo que te preguntaban en el templo. Igualito que hoy. ¿Con cuánto vas a pactar? Entonces los líderes religiosos dicen, este tipo está diciendo que el camino a la paz con Dios es otro que el que nosotros ofrecemos. No le está diciendo a la gente, el reino de los cielos se ha acercado, pasen por el templo, compren sus palomas y vengan limpios, que el rey está por llegar. No, les está diciendo arrepiéntanse y ya está.
Los tipos dicen, y en ese proceso, ¿dónde rascamos nosotros? En ese proceso en el que la gente se acerca a Dios, en ese camino que le propone Juan, ¿en qué parte nos prendemos nosotros? Los parásitos religiosos. Nos desarmó el artilugio. No se viste como nosotros nos vestimos. No asusta con la culpa, o sea, asusta con la culpa y con el castigo, pero no propone el sistema, la solución que nosotros proponemos. Los dos asustaban. Viene el rey, te va a consumir, estás mal con Dios, pero no proponían la misma solución. Bueno, eso ya lo expliqué. Entonces los tipos dicen, vamos a ir a ver, porque no nos queremos quedar afuera de la gente que está juntando. No vaya a ser, dice MacArthur, que se le junte más gente y en la balanza comercial más gente con Juan, menos gente en el templo. Y no vaya a ser que sea verdad y que el Mesías venga y que nosotros nos enteremos al otro día y que la gente entonces nos pierda el respeto y diga, al final, los que tendrían que habernos anunciado que el Mesías venía, no lo hicieron y el que nos los terminó anunciando es un zaparrastroso que vive en el desierto y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces vamos a ver, porque si es un falso profeta, Juan el Bautista, nosotros vamos a ir a quedar frente a todo el pueblo como los que denunciamos a ese falso profeta. Y si es un verdadero profeta, nosotros vamos a ir a quedar frente al pueblo como los que estábamos ahí con el verdadero profeta. Los oportunistas de la religión, un gran porcentaje de todos los religiosos de todas las épocas de la historia humana. Vuelvo a repetir, los oportunistas de la religión. Religión es religar, no se olviden de eso. La palabra religión es volver a ligar, porque el hombre y Dios, o sea, Dios le pegó una patada en el trasero al hombre en Génesis capítulo 3 y le dijo, vos de acá te vas. Literalmente eso, digamos las cosas como son, hermano, ¿sí? Dios echó al hombre del huerto, lo desligó. La humanidad tiene cola de paja y sabe que eso es así. ¿Quiénes son los oportunistas religiosos? Cuando Mateo vio que a Israel, que a Judea, que a Jerusalén se le vino la noche porque los romanos invadieron y se perdió el Estado de Derecho y los romanos hacían lo que querían, Mateo, Zaqueo y muchos otros dijeron, yo tengo que mirar por mí. Me compro una franquicia de cobro de impuestos y me adapto al momento y subsisto. Compraron la franquicia de cobro de impuestos y en un momento malo políticamente para Israel, ellos la pasaban bárbaro. Está bien, se tuvieron que vender al enemigo, pero ¿eso qué importa? Los oportunistas religiosos son los que ven la desgracia del pueblo. ¿Cuál es la desgracia del pueblo? El pueblo tiene cola de paja porque sabe que su ligadura con Dios está cortada. El pueblo tiene culpa. El pueblo está triste, el pueblo está en desventaja, el pueblo está mal. Entonces yo me voy a aprovechar y le voy a ir a ofrecer un supuesto camino para solucionar ese problema. El problema es que el único camino es Jesucristo, no el templo, no los sacrificios. Pero hay un problema, que yo, si les quiero ofrecer el camino válido, que es Jesucristo, se los puedo ofrecer, pero no lo puedo manejar. No puedo manejar a Jesucristo, no lo puedo manejar. ¿Cómo yo le ofrezco a Él, a Jesucristo, para que lo religue con Dios? Se lo ofrezco, pero tengo las manos atadas. ¿Por qué tengo las manos atadas? Porque el viento sopla de donde quiere y cuando quiere. Entonces, yo le puedo ofrecer a Él el camino válido, pero me tengo que acostar a dormir después. Porque eso es lo que dice la parábola del sembrador, la otra, la menos conocida, no la de las 4 tierras. La otra parábola del sembrador, cortita, que no me acuerdo ahora dónde está, que dice, un sembrador salió a sembrar, tiró la semilla y se fue a dormir. La Iglesia Católica enseña, métanse en la página del Vaticano y búsquenlo. Está ahí, yo lo leí, yo me metí y lo leí. El catecismo católico o la declaración doctrinal, por decirlo en términos que nosotros estamos más acostumbrados, de la Iglesia Católica dice que todos los méritos de Cristo, que todos los méritos de María, que todos los méritos de todos los santos están guardados en una bóveda celestial y la salvación es de alguna manera porque esos méritos de Cristo y de María y de los santos nos son imputados a nosotros, o sea, en eso creen lo mismo que nosotros, nos son imputados a nosotros para que Dios nos deje entrar al cielo por los méritos de otros. Hasta ahí suena bien, pero esos méritos están guardados en una bóveda celestial y ¿saben quién tiene la llave? Literal, así lo dice, el Papa. El Papa tiene la llave. Y a través del sistema clérigo o de la Iglesia, el Papa permea a través de esa organización la distribución de esos méritos a las personas. Porque esa organización clerical pone a tu alcance 7 sacramentos que solamente pueden ser aprovechados por medio de esa organización clerical que te los imparte. Entonces es como una especie de red de agua, digamos.
Vos necesitas los méritos buenos de personas que te han precedido, porque no es solo Cristo. Cristo, María y los santos, y un poquitito también las oraciones de tus parientes después que te moriste, porque fuiste medio ahí con una rueda desinflada y no te alcanzaron los méritos, entonces quedás ahí un tiempo purgando. Y si te faltaron méritos, no te hagas problema. Tirá una moneda que cuando la moneda hace clic en el fondo del tarro de lata, un pecador sale del purgatorio, decía el que vendía indulgencia, que no me acuerdo cómo se llama. Texel. O sea, en definitiva, es una cañería de agua, una cañería para que a vos te llegue la solución a tu falta de estar ligado con Dios, al hecho de que Dios te pegó una patada en el huerto del Edén, pero no te hagas problema. Los méritos que vos necesitas para entrar al cielo están todos guardados en una bóveda celestial, los de Cristo, los de María, los de todos los santos, y el Papa tiene la llave. Entonces, cuando vos te acercás a la Iglesia Católica, te estás acercando al que tiene la llave, que obvio, no te puede atender personalmente, pero quédate tranquilo, no te preocupes. El tipo tiene todo un sistema clerical que cuando vos vas a dar con un clérigo, detrás de ese, cuando subís en la pirámide para arriba, está el Papa, que es el que tiene la llave, y el Papa le ha dado a ese clérigo, por sistema, digamos, como el ejército, digamos, de jerárquico, la posibilidad de que él te suministre a vos 7 sacramentos a lo largo de tu vida y de las necesidades que tenga. Entonces, cuando vos vas, fíjate, esa es la clave, cuando vos vas, o sea, visto del lado de la Iglesia Católica, cuando vos venís a nosotros tenemos el sistema para que vos te religues con Dios de vuelta. En la mayoría del protestantismo pasa exactamente lo mismo. En la mayoría del protestantismo pasa exactamente lo mismo. Y los líderes religiosos dicen, nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos los sacrificios. Pero vos por ahí estás pensando y me vas a decir, Mauro, pero todo eso lo instituyó Dios en el Antiguo Testamento. Sí, ya lo sé. ¿Y eso qué importa? En algún lugar de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, dice que las personas van a ser salvas por cumplir con el sistema ritual del Antiguo Testamento. O dice más bien, vuelvo a preguntar por si alguno no me siguió. ¿En algún lugar de la Biblia dice que el templo salva? ¿Que el sistema ritual del Antiguo Testamento salva? Más bien, ¿no dice en toda la Biblia que la ley fue dada para sacar a relucir nuestros pecados, para que sepamos cuál es el carácter de Dios y cómo nosotros no podemos llegar a la talla del carácter de Dios que está expresado a través de la ley? Más bien en la Biblia no dice que el sistema ritual, sacrificial del Antiguo Testamento era simplemente una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, que era lo que verdaderamente nos iba a salvar. Pero eso no decían los saduceos de la época de Juan el Bautista. Ellos decían que vos sí te salvabas por ir al templo, igual que la Iglesia Católica de hoy, igual que la Iglesia Protestante de hoy. Hermanos, tenemos que saber qué es una iglesia. Estoy enseñando qué es una iglesia y qué no es una iglesia a través de la historia de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 del 1 al 6. Juan viene y dice, una iglesia es algo que te llama al arrepentimiento y te pide que vos dirijas la mirada al que viene después de mí, del cual yo no soy digno de inclinarme para desatar la correa, para atar la correa de sus zapatos. La iglesia no salva, la iglesia llama. El que salva es Cristo. Eso es una iglesia. Cuando nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, y si juntamos la otra pieza del rompecabezas, esa que dice Pablo, creo que es Pablo, dice, se van cumpliendo en mí los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, lo que estamos diciendo es que ¿qué hizo Cristo con su cuerpo cuando estuvo en la tierra? Lo usó para predicar el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, Mateo 4:17. ¿Qué hizo Cristo con su cuerpo? Predicó el mismo mensaje que Juan predicó un capítulo antes. Mateo 4:17, Mateo 10:7, Lucas 10:9. Lo mismo que está en Mateo 3:2, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, en la boca de Juan el Bautista, está en Mateo 4:17 en la boca de Jesús. Está en Mateo 10:7. Está en Lucas 10:9 al 11. Y tengo un par de pasajes más, hay muchos más, yo no quise anotar todos, quise anotar los más directos. La iglesia es la que predica el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo predicó Juan. Puedes decir, bueno, Mauro, pero ojo Mauro, porque Juan es antiguo pacto, ojo porque Juan es profeta, ojo porque Jesús predicó lo mismo y los discípulos predicaron lo mismo que Juan. El mensaje es transversal a todos los pactos, a todas las dispensaciones o como te guste más.
Cuando le enseñaba esto a mis hijas hace un tiempo, a mi familia, un par de años, no sé cuánto hace atrás, les decía, se ve que Jesús no sabía qué predicar, entonces dije, uy, ¿qué predico? Y bueno, por lo menos vamos a predicar lo que predicó mi primo, que debe estar bastante bien. No tenía creatividad, no tenía revelación, no sabía qué predicar, entonces repitió el mismo mensaje de Juan el Bautista. Esa debe ser la razón por la que Jesús predicó eso. Y después va a pasar lo mismo con los discípulos, que tampoco sabían qué predicar. Entonces, si no me equivoco, en Hechos 2, 36 al 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Pedro, Juan o Jesús? ¿Cuál de los tres dijo arrepentíos? ¿O Juan o Jesús? ¿Te das cuenta de la transversalidad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ese era el bautismo de Juan. Porque el bautismo de Juan, que nosotros ya sabemos que ahora después va a empezar a hacer otro bautismo. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando después que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pero Pedro va a usar la frase arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Mateo 3.2, Juan dice arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Los que tienen Biblias de estudio van a encontrar que hay una referencia cruzada, o sea, un pasaje paralelo que está en Marcos, que es similar, lo relata en tercera persona. Dice, Juan bautizaba en el desierto y les hacía practicar el bautismo para perdón de pecados. Pedro, en 2.38 de Hechos, dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, en Hechos 2 es fácil predicar eso, ¿no? En Mateo no, porque no había venido el Espíritu Santo todavía. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero resaltar en esto es que la gente que escuchaba el mensaje, porque no se olviden que estamos hablando del mensaje que predica la iglesia, que es el que predicó Juan el Bautista. La iglesia es hoy la que predica el mismo mensaje de llamado al arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, que predicó Jesús y que predicaron los discípulos. Por eso nadie puede decir, Mauro, eso es Juan el Bautista, Antiguo Pacto, otra dispensación. Porque Jesús lo toma y lo reivindica. Los discípulos, obviamente, ¿qué van a hacer si no es reivindicar lo que Jesús reivindicó? Entonces Jesús agarra el mensaje y lo pasa del antiguo al nuevo, ¿sí? De la dispensación anterior a la dispensación, como quieran, lo pasa, lo hace transversal al pasaje. Y como está en la era de los discípulos, porque si nosotros buscamos las referencias cruzadas de Hechos 2.38, vamos a ver, yo me tomé el trabajo y lo hicimos un poco con mi familia, estudiar todos los sermones de Hechos, porque Hechos son tipos predicando. Básicamente, son los hechos de los apóstoles, o sea, mejor dicho, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y cada vez que los apóstoles, en todos sus sermones, predican el Evangelio, siempre están los mismos componentes. Menos mal, si no tendríamos un lío terrible, ¿me entendés? Si cada uno predicara un Evangelio distinto, parecería hoy. Siempre están los mismos componentes, y los componentes son, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Jesucristo que acaban de matar hace un par de años atrás. La mención del pecado es lo que quiero resaltar. ¿Cuál es la tarea de la iglesia hoy? Denunciar el pecado. Y los líderes religiosos dicen, voy a ir a ver cómo este tipo junta gente con esa metodología. Cómo este tipo junta gente denunciándole sus pecados, metiéndole un mensaje de terror. ¿Por qué mejor no les dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados? ¿Por qué mejor no les dice, venid a mí todos aquellos que por efecto del mal marido que te tocó, por efecto del mal presidente que te tocó, por efecto del país en el que te tocó nacer, por efecto de la herencia congénita que tenés, por eso tenés ese carácter espantoso que tenés, ¿por qué no venís a mí, vos que estás cargado y cansado por todo el sufrimiento que pobrecito tenés que soportar? ¿Por qué mejor no predica ese mensaje? Que también es bíblico, porque hay un problema. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados por el peso de sus pecados. Esa es la interpretación correcta del pasaje. Pero a los líderes religiosos que buscan formar parte del puente a la salvación que las personas necesitan, no les conviene darle esa interpretación al pasaje. Les conviene darle una interpretación más antropocéntrica, donde vos le digas a la persona, pobrecito, ¿estás cargado y cansado? Vení, que Jesucristo tiene una vida mejor. Lo que Jesucristo tiene es una vida peor. Y encima te tenés que arrepentir. Tu Salvador muere como el peor de los criminales a los 33 años. Y su heraldo también. Y los discípulos del Salvador, todos menos uno, según la tradición, también. Y los discípulos de los discípulos
En los primeros 3 siglos de cristianismo van a pasar por, ¿cuántas olas fueron de persecución? 13 olas, 12 olas de persecución, ¿no? Una cosa así. Y Pablo, en algo que estaba leyendo ayer, que ya ni me acuerdo en dónde era, les dice, acuérdense cuando los persiguieron en Jerusalén. Creo que es en 1 Tesalonicenses capítulo 1, si no me equivoco. Y vuelve a hacer mención de la persecución. Y leímos la semana pasada, bien, ay de vosotros cuando hablen bien. Claro, porque no podés ser cristiano y que no te persigan. O sea, si no te persiguen es porque no sos cristiano. Porque el cristiano es el que denuncia el pecado de la gente. ¿Cómo vos pretendés que la gente valore al Salvador si no sabe que lo necesita producto de sus pecados? Nunca van a valorar a un Salvador de algo que no creen, de un problema que no creen que tienen, que no saben o que no quieren reconocer o que no ven que tienen ese problema. Entonces, hermano, si nosotros predicamos un mensaje carente del llamado al arrepentimiento, carente de la denuncia al pecado, lo que vamos a tener acá adentro es pequeños diositos antropocéntricos centrados en sí mismos. Y eso no es una iglesia. Ni siquiera es una iglesia con cizaña. No llega ni a eso. Porque la iglesia verdadera tiene cizaña adentro. Pero la Biblia dice claramente que el que predica otro evangelio no llega ni a iglesia. Entonces, vamos a leer algunos versículos. 2 Corintios capítulo 7. Del 8 al 16. Dice, si bien está hablándole Pablo a la iglesia corinta. Habían tenido una rebelión en la iglesia corinta y Pablo les había mandado una carta durísima en la que los había levantado en peso mal. Y Pablo se había quedado preocupado porque dijo, con esta carta o se rompe la relación o los tipos se arrepientan. Porque fue el ultimátum de Pablo. Entonces, como no había WhatsApp, ¿qué pasa? Tito estaba por venir de Corinto y le iba a traer a Pablo las noticias de cuál había sido la reacción de los hermanos a la lectura de la carta durísima que Pablo les había mandado. Ese sería el contexto. Entonces, Tito ha llegado, le ha contado cuál ha sido la reacción con los hermanos. Entonces Pablo escribe esta carta y le dice, hermano, le voy a confesar una cosa. Todo el tiempo que no sabía cómo ustedes habían tomado mi carta durísima, yo estaba re intranquilo, que no sabía qué iba a pasar con ustedes, si se rompía definitivamente la relación, porque venían a tener una relación muy complicada Pablo con la iglesia corintia, dice, o si se arreglaba. Entonces Tito llegó, me contó que ustedes tomaron el reto mío en la carta, lo aceptaron, bajaron un cambio, se arrepintieron, se aceptaron la disciplina y ahora estoy feliz y contento. Pero les confieso, dice Pablo, que si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Dicho de otra manera, los reté feo, les denuncié los pecados, los entristecí y eso los llevó al arrepentimiento. Juan el Bautista, Jesús, los discípulos. La iglesia, desde el punto de vista humano, la iglesia bíblica, es una máquina de repeler gente. Es un instrumento de entristecimiento social. Definición de iglesia según el no pastor Mauro. Máquina de entristecimiento social. Entiendan que estoy diciéndolo de manera casi jocosa para ilustrar el punto de que la iglesia tiene que denunciar el pecado del mundo. Y dice Pablo, sin embargo, ahora me alegro de la carta terrible, entristecedora que les mandé, porque no que me alegro porque fueron entristecidos, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal y como Dios lo quiere. Palabra de Dios, Dios quiere que nos entristezcamos. Claro, si no, ¿para qué vamos a querer un Salvador? Dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. O sea, hay una tristeza que es la que Dios quiere. Porque dice, ustedes se entristecieron de la manera que Dios quiere. Hay otras maneras de tristeza que no son deseables por Dios. El remordimiento, la tristeza porque la iglesia viene y me dice, vos, ¿qué haces con Herodes si vos sos la esposa del hermano de Herodes? Uy, me pillaron, me dejaron mal parada frente al pueblo. Esa era Herodías, la esposa de Herodes, la esposa. Me pillaron, me afectaron mi imagen. Me sacaron a relucir los trapitos al sol. Estoy triste, pero esa no es la tristeza que conduce al arrepentimiento, esa conduce a la venganza. Esa quiere tapar tus ganas de seguir en ese pecado. El arrepentimiento es un don que te concede Dios, o la persona a la que la iglesia le predica se va a arrepentir en esos términos de que mis pecados deshonran la santidad de Dios, ofenden porque mis pecados evidencian el hecho de que estoy destituido de la gloria de Dios, o sea que no llego al target, digamos, que ofendo
la bondad de Dios, eso es un regalo que nos concede el Espíritu Santo en la regeneración. El arrepentimiento es un regalo, es la otra cara de la moneda de la regeneración. Y dice Pablo acá, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, por lo que ya expliqué recién. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¿Qué es lo que ha producido en ustedes esta tristeza que los llevó al arrepentimiento? 2 puntos. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! Esa es la definición bíblica de arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es este. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. El arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de acciones. El arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de acciones. Y abarca 3 aspectos, o toca, incluye 3 aspectos de la persona: el aspecto intelectual, el aspecto emocional y el aspecto volitivo, o sea, de la voluntad de la persona. El arrepentimiento requiere de la persona algo en lo intelectual, algo en lo emocional y algo en las acciones, en la voluntad. Por eso dijimos, es un cambio de mente que lleva a un cambio de acciones. Pasa por las emociones, empieza por la mente. La mente, el intelecto, confiesa el pecado, entiende el pecado. Herodías tendría que haber dicho, ¿sabe qué, Juan? Tenés razón, estoy con el hombre que no me corresponde. Y eso es pecado. La mente confiesa el pecado, entiende, razona el pecado. La mente razona la condena correspondiente. He pecado y por lo tanto es legal que me merezca esta condena. Y la mente da una vuelta más de tuerca y dice, he pecado, me merezco una condena, necesito un salvador. Se razona, hermano, se razona. El arrepentimiento tiene una fase de razonamiento. Pero después está la parte emocional. El corazón, las emociones de la persona, si hay un arrepentimiento genuino, va a mostrar tristeza, va a mostrar quebranto. Pero no porque lo pillaron, no porque ahora va a tener que pagar las consecuencias. El corazón muestra tristeza y quebranto no por haber sido expuesto o por las consecuencias que va a tener que pagar, sino por la ofensa a Dios, ya que se entiende al pecado como un estado indeseable con respecto a Dios. Y este es un punto que quiero tocar. Hermanos, arrepentíos es de vuestros pecados. Definamos pecado. Si pecado es esto, entonces yo me tengo que arrepentir de esto. Como yo soy tramposo y el arrepentimiento no es algo que me gusta, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Voy a decir que pecado es esto nomás. Y todo esto se lo borro a la definición de pecado. Entonces mi arrepentimiento ya no es tan costoso, ya no es tan grande, porque me tengo que arrepentir de menos cosas, ¿sí? Redefino lo que es pecado y hago que el arrepentimiento entonces sea más llevadero, más liviano. O sea, me arrepiento de matar, pero como no maté no me cuesta nada. Me arrepiento de cosas que no hago nunca, ¿sí? O que las hice en el pasado. ¿Dónde está el problema? El problema está en la redefinición del pecado. Para tener un arrepentimiento genuino, tenemos que saber de qué nos tenemos que arrepentir. ¿Cómo hacemos cuando como iglesia predicamos el arrepentimiento para que la persona que escucha que se tiene que arrepentir tenga un concepto claro de qué es de lo que se tiene que arrepentir? Sencillo, es fácil, hermano. Mirá, vos le tenés que explicar a la persona. Primero te lo voy a explicar en términos teológicos y después vamos a ver cómo hacer para decírselo a la persona, para explicárselo a otra persona. Pecado es esto, es no ser como Dios. No ser como Dios no en el sentido de que Dios es un ser diferente a nosotros, no en el sentido de la seidad, de la inmutabilidad, de los atributos de Dios, sino en el sentido de la justicia de Dios. Por eso Jesucristo le va a decir a las personas, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, creo que dice no entrarán en el reino de los cielos, no me acuerdo cómo remata la frase. Vamos a ponerlo así. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. 2025. Vos hablando con tu vecino, con tu pariente, se lo decís así. Tu problema es que vos no sos como Jesús. Te digo otra mejor. ¿Sabés cuál era mi problema? Que yo no era como Jesús. Y Dios en el cielo solo acepta a Jesús o los que son como Jesús.
Vos agarrás a tu hija, a tu hijo, te lo sentás en la falda y le decís, hijo, ¿vos querés estar con Dios? ¿Vos querés que Dios se alegre con vos? Tenés que ser igual que Jesús. Así le tenés que decir, pero esto es literal, hermano. Vos tenés que agarrar a tu hijo y decirle, mi amor, yo a mis hijas les predico el evangelio así. A mi mujer se lo predico así. Y a mí me lo predico así. Y a mis hermanos se lo predico así. Cuando vos seas como Jesús, quédate tranquila que vas a entrar en el seno de Dios. Que Dios te acepta, que Dios te quiere. ¿Y de dónde sacaste eso? Y lo dijo Dios. Este es mi hijo, el que llena todos los cuadritos. ¿Quién tengo complacencia? El que me complace, el que me llena todos mis requerimientos es este que está bautizando vos, Juan. El que está siendo bautizado ahora. Hay dos formas de ser salvo. Una es Jesús, después hay otra, válida también. Verdadera, bíblica y que viene de parte de Dios, que es obedecer toda la ley. Y esa es la propuesta por Dios en el Antiguo Testamento. Es lo que dice Deuteronomio. Si ustedes son mi pueblo haciendo todo esto, yo voy a ser su Dios. No me digan que no, porque es así. Claro, después nosotros en el Nuevo Testamento nos vamos a enterar que Dios sabía perfectamente que no iba a haber nadie que cumpliera toda la ley. De hecho, lo va a decir, el que infringe la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Entonces, hay dos formas de ser salvo. El tema es que una nos es inalcanzable o nos es inaccesible o nos es imposible. Pero que hay dos formas, hay dos formas. Y Jesús tuvo que cumplir esa porque Dios es inmutable, Dios no se desdice. Si Dios dijo que para ser salvo hay que cumplir toda la ley, tuvo que venir Jesús para ser salvo, cumplir toda la ley. Ese es el tema de Hebreos. A nosotros el único camino que nos queda disponible es ser como Jesús. Porque Jesús es el único que Dios acepta en el cielo porque cumple toda la ley, llena todos los cuadritos. Esa es la definición de pecado. Definamos bien el pecado, hermano. Habíamos dicho que el arrepentimiento tiene una parte intelectual, una parte emocional y una parte de la voluntad. Volitiva es como se dice, pero nosotros no estamos acostumbrados a ese término, pero es lo referente a la voluntad. La mente confiesa el pecado, confiesa la condena merecida por ese pecado y confiesa la necesidad de un Salvador. Entiende, razona. Eso es muy importante porque esa es la parte a la que vos apuntás cuando predicás. Vos apuntás a la mente de la persona. No apuntás a las emociones ni a las acciones. Si haces eso, estás haciendo mal el llamado externo. El llamado externo, que es teológicamente hablando, la predicación del Evangelio, tiene que estar apuntado a la mente de la persona. Romanos 12:2 dice que nos tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hay más versículos que afirman eso. ¿Sí? Vos tenés que hablarle a la mente de la persona, tenés que explicarle por qué es pecador, por qué está en problema y por qué necesita un Salvador. Para eso vos tenés que estar preparado. Tenés que prepararte para explicarle a la persona por qué es pecador. Entonces, el arrepentimiento genuino tiene tristeza, tiene quebranto, pero el quebranto, la tristeza que dice Pablo, la que por la ofensa a Dios, y la voluntad demuestra y certifica. O sea, las acciones son las que demuestran y certifican la genuinidad del arrepentimiento. El arrepentimiento incluye obras. La voluntad, las acciones demuestran y certifican el genuino arrepentimiento para salvación con una nueva conducta. No olvidemos que la santificación es progresiva, pero vos alguna señal de entrada tenés que empezar a ver. Indicios, en que sea esporádicos. Pero estamos hablando de indicios de conducta, no llanto, no emoción. Eso también, pero ya pasamos ese punto. Ahora estamos en la parte volitiva. Cuando tu hijo venga y te diga, papá, estoy triste porque me agarraste y no me vas a dejar más tener lo que yo quiero, a ese arrepentimiento todavía le falta. Ahora, cuando tu hijo venga y te diga o te deje ver que está triste porque ofendió a su papá y porque sabe que lo que hizo lo pone triste porque dice, mi papá no se merece esto. Y la próxima vez me voy a cuidar de no hacerlo porque yo quiero a mi papá o a mi mamá o a mi hermanito. Ese arrepentimiento empieza a tener forma de arrepentimiento genuino. Después, obviamente, el verdadero arrepentimiento genuino es un don que Dios le va a dar a tu hijo chiquitito en algún momento de su vida. Vos hasta ahí podés llegar. Se lo vas enseñando. Ojo con el uso de las obras en el arrepentimiento. ¿A qué me refiero? El arrepentimiento requiere una conducta, obras distintas para certificar que es un arrepentimiento genuino. Pero las obras distintas no son para ganarte la salvación, porque el arrepentimiento, cronológica y teológicamente hablando, es el producto de que sos salvo. Vos no te arrepentís para que Dios te salve. Vos te arrepentís porque Dios te ha salvado. Desde el punto de vista teológico, la regeneración precede a la fe. O sea, vos creés, creer y arrepentir se van de la mano, se dan las dos cosas juntas, porque has sido regenerado. En la regeneración Dios te insufla nuevamente vida espiritual.
En esa vida espiritual, vos sos capacitado nuevamente para que en el uso de tu libre albedrío que ahora has recuperado, porque antes eras esclavo al pecado, ahora seguís habitando en el pecado, pero ya no sos esclavo, porque tenés vida espiritual que el Espíritu Santo te ha impartido en el momento del milagro de la regeneración, que no es que un día te despertás sudando y decís, fui regenerado mientras dormía. Entonces, como te arrepentiste, empezás a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas obras confirman el arrepentimiento. No lo consiguen, lo confirman. Ya está conseguido, te lo regaló Dios.